Muy bien, ya estamos en línea con Beatriz Busaniche. Ella es miembro de la Fundación Vía Libre, es especialista en propiedad intelectual y docente de posgrado en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. ¿Cómo estás, Beatriz? Catalina soy. ¿Cómo te va? Hola, Catalina. ¿Cómo va? Buen día. Muchas gracias por atendernos, No hay problema. Bueno, Beatriz, tiempo atrás, ahora se dejó de hablar un poco de este tema. Se estaba tratando, creo que está en comisión ahora, sobre la ley de antidiscriminación, la ley promovida o presentada por el proyecto de Carlotto y Conti. ¿Nos querés contar un poco de qué se trata esta ley, por favor? Bueno, sí, de hecho se dejó de hablar porque vinieron las PAS, digamos, pero lo cierto es que el proyecto sigue su curso, está pendiente de trámite en la justicia de la Cámara de Diputados. Una pequeña aclaración, este no es el proyecto de Remo Carlotto y Diana Conti original. Remo Carlotto y Diana Conti tenían otro proyecto. Sí. Este es un proyecto que consensuaron los distintos asesores de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados, que recoge parte del proyecto de Carlotto y Conti, pero que tiene varios aportes del proyecto del diputado Larroque, especialmente. Hay varios de ellos, los asesores lo que hicieron fue hacer una mezcla entre los distintos proyectos vinculados a la actualización de la ley contra la discriminación, sí. Y sacaron este proyecto de consenso, que tuvo dos disidencias en la Comisión de Derechos Humanos y Garantías por parte del diputado Manuel Garrido y de la diputada Miriam Bregman. Sí. La disidencia sobre este proyecto tiene que ver justamente con el articulado de este proyecto que viene del proyecto de Remo Carlotto y de Diana Conti, que tiene que ver con las políticas antidiscriminación en Internet. Sí. Ahí es donde hizo ruido y se despertó mucha polémica en los distintos medios de comunicación y por parte de las distintas organizaciones sociales que trabajan en esos temas, porque establece ciertos criterios que pueden llegar a ser problemáticos en materia de libertad de expresión. Claro. Ahí es donde está el punto principal de análisis y de crítica. Hay un concepto de contenido discriminatorio que las distintas plataformas de Internet se van a ver obligadas a respetar y a publicar. Además, este proyecto regula los sitios web que habilitan comentarios por parte de los usuarios, es decir, desde las plataformas de redes sociales como Twitter, Facebook y demás, hasta los medios de comunicación en línea, como los diarios, hasta incluso un blog personal. Cualquier instancia en Internet que habilite comentarios de los usuarios va a tener que cumplir una serie de requisitos y requerimientos que la ley establece, entre ellas la más problemática, que es la de velar por tener la responsabilidad de frenar la difusión, la diseminación de mensajes considerados discriminatorios. Que ahí es donde entramos en la zona gris y en la tensión con fundamental de libertad de expresión. Claro. Ahora, Beatriz, vos me decís todas las plataformas que habíamos comentado recién, pero prácticamente Internet hoy es eso, ¿no? El flujo de información. Hay obviamente plataformas que tienen que ver con flujo de dinero y demás, pero una de las principales, no sé, vías de información, de opinión es Internet. Entonces, es como complicado de cercenar esta libertad de expresión. Sí, estamos hablando de una regulación de muy difícil aplicación, eso es parte de... Porque además es de dudosa aplicación, porque el proyecto de ley no dice nada vinculado a, por ejemplo, cuál es la responsabilidad, aunque deja picando ahí la posibilidad de que las plataformas sean responsables por lo que publican, o por lo menos sean responsables de dar de baja los contenidos cuando haya una queja de alguien que se sienta discriminado. Sí, sin dudas es polémica la propuesta, porque abre una zona muy gris y abre una zona gris en un tema muy sensible como es la libertad de expresión. Claro. Hay medios que ya lo hacen, de hecho es común ver en el diario La Nación, por ejemplo, en línea, que hay notas que están cerradas a los comentarios de los usuarios justamente porque son temas que pueden ser sensibles y los usuarios de La Nación son particularmente agresivos en con algunas temáticas. Ahora, establecer eso por una regulación de orden nacional, donde hay también tipos penales, y sin una claridad específica, lo que puede llegar a hacer es reducir, cercenar los espacios del disenso y los espacios del debate público. Sí, hay un PDF que estuve leyendo, un artículo, creo que es tuyo, si no me equivoco, de la Fundación Vía Libre,
donde contás un poco la ley, vas en distintos artículos, y mostrás acá cuál sería el contenido discriminador. Yo lo leo y la lista es tan larga que pareciera que uno no puede decir nada, ¿no? Sin duda, el concepto de contenidos discriminatorios es pasible de ser casi cualquier cosa. Aquí es donde entramos en una instancia donde las sensibilidades pasan por encima del derecho a decir de otras personas. Esto va a contramano de los principios de la Convención Americana, que es física. O sea, hay discurso que no está protegido por la libertad de expresión, el discurso de odio, la instigación a la violencia, todo discurso que instigue a la violencia directamente, es discurso no protegido por la libertad de expresión. Ahora bien, en ese caso tiene que haber responsabilidades ulteriores, es decir, primero podés publicarlo, nadie puede establecer mecanismos de censura previa, y después te tenés que hacer cargo de las consecuencias de lo que vos decís. Esos son los fundamentos clave de la libertad de expresión. En este caso, como se hace un mandato a la plataforma de dar de baja y de inhibir la circulación de ese contenido, cuando ese contenido puede ser dudoso, puede haber dudas en relación a si es o no contenido discriminatorio, lo que debería es mediar una orden judicial, y aquí no la exige. Aquí lo que está diciendo es, ante la queja de un usuario, en la plataforma debe dar de baja. Y ahí hay una traslación al sector privado, a la empresa, cuando se trata de empresas como Google, Facebook, Twitter, o al titular de la plataforma, de dar de baja contenido sin que medie una orden judicial, es decir, dirimir un conflicto de derechos fundamentales en manos del sector privado. Esto quede en manos del sector privado, so pena de que pueda ser encontrado responsable si no lo hace. Ahí es donde entramos en un problema serio de libertad de expresión. Sí, y choca con la censura, ¿no? O sea, esa zona gris tan compleja que vos decís. Sí, acá estoy con Paola, que te quiere hacer una pregunta. Entonces, cómo no, hola. Tardes. Los usuarios no tienen forma de réplica o de defenderse ante esto tampoco. Bueno, la ley no establece ningún mecanismo de ese tipo, y ahí hay otro problema serio, porque, insisto, alguien puede estar opinando algo que puede ser lesivo o puede hacer que alguien con determinadas creencias se sienta discriminado, y lo cierto es que quien emite el mensaje que es dado de baja no tiene ningún derecho a restablecerlo, ni tampoco sabe quién es que lo mandó bajar. O sea, empieza a emerger, que vemos a diario, incluso en algunos diarios como en La Nación, la baja de contenido sin ninguna aplicación y sin la posibilidad de retrucar. Esto que ocurre en un medio de comunicación y que se use como argumento para decir, bueno, esto ya pasa, esto es malo, esto reduce los espacios del disenso y el debate público. Esto no debe ser naturalizado como una medida saludable para solucionar los problemas que tenemos como sociedad. Vivimos en una sociedad donde hay racismo, donde hay discriminación y demás, pero no parece ser esta una solución apropiada. ¿Esta ley cuándo se trata en el recinto? No te estoy escuchando bien, discúlpame. ¿Esta ley cuándo se va a tratar en el recinto? ¿Está en comisiones ahora? Mira, tiene dictamen favorable en la Comisión de Derechos Humanos y Garantías y tiene giro a la Comisión de Justicia. Nosotros esperamos, de hecho estamos por enviar una nota a la Comisión de Justicia pidiendo que se abra un debate amplio, que haya más organizaciones que puedan ir a participar de ese debate y que se modifiquen estos aspectos problemáticos que fueron los que quebraron la unanimidad en la ley. Es decir, cuando esto pasa por la Comisión de Derechos Humanos, muchos promotores de la ley dijeron que esto salió por unanimidad. Lo cierto es que no fue así, y no fue así justamente porque hay legisladores preocupados por esta problemática. Entonces, me parece que sería bueno que nos demos una nueva ley antidiscriminación, que claramente merece una revisión y una actualización con nueva forma de discriminación y demás, pero que logremos construir una ley que no amenace las libertades fundamentales de Internet y en toda esfera de discurso público, digamos. Totalmente. Corriéndonos un poco del tema de la ley, ¿qué rol y qué competencias tiene la AFTIC? ¿A quién? La AFTIC, ¿no? La Autoridad Federal de las Tecnologías de la Información y Comunicación. Sí. Mira, no dice nada sobre esto. Dice que la autoridad de aplicación de esta norma será designada por el Poder Ejecutivo.
pero probablemente eso recaiga porque es atributo del INADI, que es porque la ley es larguísima, la ley no solo tiene estos aspectos, la ley es una ley con un articulado de unos 30 y pico de artículos más anexos, sí. Es decir, es una ley bastante completa en materia de lucha contra la discriminación y tiene ese problema, que es el problema que nosotros enfocamos. Sí. Digamos, hace que la lógica sería que la ley sea luego, la autoridad de aplicación sea el INADI. Claro. No sí. creo que sea el ASIC sí. ¿Y cuál es el encargado de esto, y el ASIC está en formación todavía, vamos a ver cuál es el rol que juegan. Ahí está, eso te quería preguntar, ¿cuál es el rol del AFTIC? Y también vi que había cierta preocupación por la conformación del directorio. Sí, desde las organizaciones que trabajamos en temas de vinculación a Internet estamos sumamente preocupados por la conformación del directorio. La autoridad de aplicación de la Ley de Argentina Digital tiene una tarea enorme en sus manos. ¿Por qué? Porque la ley dejó muchos flancos abiertos que serán sujetos a lo que determine la autoridad de aplicación. Con ese panorama tenemos una autoridad de aplicación, han nombrado otro miembro más del directorio por parte de la tercera minoría, que fue designado por el Frente Renovador, que es una persona que carece absolutamente de idoneidad para ocupar un directorio de una autoridad con la responsabilidad y la importancia de este tipo de tareas. Así que nuestra preocupación es que los cargos en la FIC se están distribuyendo por cuestiones político-partidarias sin hacer una evaluación de idoneidad de aquellas personas que tienen que sentarse en una silla que es clave para el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. Sí, y entiendo que no es así de parte del Frente para la Victoria, que sí hay dos personas idóneas y con conocimiento del tema, ¿no? Claro, el Poder Ejecutivo designó a quienes estaban a cargo de la CNC, de la Secretaría de Comunicaciones, a Norberto Werner específicamente, que era el secretario de Comunicaciones, que es uno de los redactores de la ley, que uno puede tener discutir muchas cuestiones, pero sin lugar a dudas son personas que están preparadas para esto, porque de hecho es la función que traían antes de la aprobación de la ley, porque estuvieron en la redacción de la ley. Digo, son gente que con la que se puede contar en términos de idoneidad. En principio son los más idóneos dentro de las designaciones. Hay un diputado que nombró el radicalismo que también carece totalmente de idoneidad para este cargo, un exdiputado, y ahora con esta figura que puso el Frente Renovador lo que tenemos es que el oficialismo sí ha cubierto los cargos del directorio con personas que vienen trabajando el tema, mientras que la oposición, en lugar de poner ahí especialistas o personas que puedan garantizar por los próximos 4 años una gestión decente, digamos, digna, idónea de las telecomunicaciones en Argentina, han sentado ahí a figuras políticas que no tienen ningún conocimiento, ninguna idoneidad y nunca han trabajado el tema de telecomunicaciones, que tiene una complejidad importante. Sí, la verdad que sí, hay mucha preocupación en relación a esto. Sí, es preocupante porque es un grado de responsabilidad muy grande, muy alto, y realmente llama la atención cómo la oposición no coloca en estos lugares gente que realmente pueda ejercer su rol con el peso que merece, ¿no? Es preocupante. Hay que decir algo, no toda la oposición ha hecho esto. De hecho, el FAP UNEN, a través de la senadora Morandini, que es miembro de la comisión bicameral que se dedica al seguimiento del tema de Argentina Digital, propuso a Eduardo Bertoni, un académico independiente que no es afiliado al partido, que ha sido relator de libertad de expresión de OEA, que tiene una larga trayectoria en vinculación a regulación en Internet, como su candidato. El PRO, que vetó primero a Bertoni porque quería la banca para ellos, habían propuesto a Alejandro Fargosi, un abogado con quien yo tengo profundísimas discrepancias, pero que trabaja el tema. Entonces, había otros candidatos con el que, mi candidato hubiera sido Bertoni de acá hasta la China, sin lugar a dudas. Es un candidato absolutamente idóneo que iba a reflejar la voluntad de la sociedad civil, de las organizaciones de libertad de expresión, en un foro como este, que iba a nutrir con un background muy sólido en materia de libertad de expresión en Internet, pero esos candidatos fueron dejados de lado para poner a un candidato del Frente Renovador que carece totalmente de competencias para ocupar este directorio.
Para no quitarte más tiempo, también vi en tu perfil de Twitter que estabas comentando, hace poco estuviste en Ecuador y estabas sorprendida para bien con cómo está Ecuador manejando el tema de las sanciones en tema de propiedad intelectual. ¿Nos querés contar un poco cómo lo manejan y cuál es tu visión al respecto? Sí, Ecuador, así como todos los países firmantes de los acuerdos de propiedad intelectual aplicados al comercio en el marco de la OMC, modificó su ley de propiedad intelectual en los 90, Argentina hizo lo propio también, e incorporó tipos penales para casi cualquier infracción a propiedad intelectual, mucho más allá de lo que exige la Organización Mundial de Comercio. En este momento está en una modificación integral de toda su regulación de propiedad intelectual, donde están dándole una impronta de mucho más acceso, mucho más progresista, y hay un debate muy, muy interesante, ya sea en la esfera pública. De hecho, el jueves pasado hicimos una conferencia pública en Ecuador que se cenó, había cientos de personas, más allá de los abogados que habitualmente están interesados en estos temas, mostrando que el tema de debate público de propiedad intelectual en Ecuador es un tema de agenda muy, muy importante. Y lo que ha pasado es que el año pasado despenalizaron todas las formas de violación de propiedad intelectual, y en ese momento, como están actualizando el Código Penal, están estableciendo algunas penas para cumplir con las exigencias de la OMC, pero mucho menores y mucho menos, apelando al sistema penal en mucha menor cuantía que como tenemos en Argentina, que prácticamente cualquier copia es un delito penal según la ley vigente. Ellos, por ejemplo, están estableciendo un piso de $50.000 de infracción para que eso sea considerado un delito penal. Todo lo demás se va a resolver por el fuero civil, en una reforma que parece muy atinada a los tiempos que corren, vinculados con el debate de propiedad intelectual. Así que estamos siguiendo de cerca lo que está pasando en Ecuador, porque me parece que es un ejemplo de que es posible tener una política más flexible y más progresista en materia de propiedad intelectual, y hay países que están dando esta discusión públicamente, que creo que es uno de los grandes pendientes que tenemos en los últimos años en Argentina. Beatriz, escuchándote, y me acuerdo que en nuestro país está todavía bloqueado de Pirate Bay, la página, bueno, por todo esto de propiedad intelectual, pero hay páginas que no están bloqueadas. ¿A qué se debe esta discriminación, así vamos a decir? En realidad se debe a que Pirate Bay es un emblema de la descarga de pares, se debe a que las cámaras del sector discográfico son particularmente agresivas con The Pirate Bay, y a que la justicia ha hecho lugar a un reclamo específico contra The Pirate Bay. También hubo algunos reclamos contra Cuevana, hay causas penales contra Taringa. De hecho, los titulares de Taringa fueron sobreseídos hace poco, en mayo pasado, en una causa penal que inició María Kodama por la reproducción de la obra de Jorge Luis Borges. El tema está en los tribunales y el tema está en la agenda pública, y hay algunas páginas que están en el ojo de la tormenta. The Pirate Bay es casi un emblema, entonces creo que eso, más allá de que no tiene ningún sentido, porque no sirve prácticamente para nada, sí, incluso podemos es una entrar emblemática y simbólica que la industria discográfica local trató de conseguir, y a la justicia un bloqueo de Pirate Bay. Buenísimo, Beatriz. Muchísimas gracias por esta conversación con Citas de Radio. Muy amable. No, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Chao, hasta pronto. Bueno, escuchabas a Beatriz Busaniche. Ella es especialista en propiedad intelectual y es miembro de la Fundación Vía Libre.